Bueno, vamos a trabajar hoy algo también de la palabra de Dios. Venimos en este tiempo hablando mucho acerca de lo que hemos recibido en el nuevo nacimiento, ¿sí? Espíritu Santo. Y Dios nos dice, cuando Jesús estaba en la tierra, antes de su entrega y su resurrección, Él les prometió que iba al Padre, pero iba a enviar otro Consolador. Y ese Consolador, ese Espíritu Santo, nos fue dado cuando creímos en Jesucristo. Javier nos estaba hablando mucho el domingo pasado acerca de este Espíritu Santo, y algunos principios nos enseñó muy poderosos acerca de cómo necesitamos nosotros relacionarnos con este Espíritu que está nacido en nosotros, que no es algo que nos va a obligar a hacer cosas si nosotros no estamos dispuestos a tomar ciertas acciones, ¿no? Nos hablaba primero de tomar acción en la palabra de Dios. Si nosotros no tomamos acción en la palabra de Dios, ese Espíritu no se va a activar. Él espera que por ejemplo, cuando fue el tema del pueblo de Israel, que tenía que cruzar el Mar Rojo, ellos no se quedaron parados, sino que caminaron. El mismo Dios le dijo: avancen, caminen. Y ahí se abrió el Mar Rojo. ¿Cómo? Métele mecha. Claro, si no arrancamos nosotros, el Espíritu está esperando que nosotros tomemos la decisión. Es de acuerdo a la voluntad de Dios siempre, por supuesto. Por supuesto. Otro tema que también, otra clave, otro punto que Javier nos estaba mostrando, que estuvimos viendo el domingo pasado y que está ya en el canal de YouTube. De paso le hacemos la propaganda del canal de YouTube. Sonó publicidad. Era nuestra cercanía con el Creador, nuestra cercanía con Dios. Cuanto más cerca estamos de esa persona, de una persona, por ejemplo, más compartimos con esa persona. Bueno, con Dios es lo mismo. La cercanía con Dios. ¿Cuán cercanos somos con Dios? ¿Cuánto estamos en la presencia de Dios? Va a ser un punto importante para que ese Espíritu Santo sea evidenciado, sea manifestado, Él pueda guiarnos y mostrarnos. Si nos alejamos de Dios, se hace más difícil la cosa. Y otro punto también importante era rendirnos, no pelear más con nuestra cabecita loca. ¿Seré yo? ¿No seré yo? ¿Estaré capacitado? ¿Podré? ¿No podré? Dejar que hacer la voluntad de Dios, no pelear más. Estos son principios muy importantes que tenemos que nosotros evidenciar y saber que ese Espíritu ya lo tenemos, porque la palabra dice que fuimos, fíjense en Efesios 1:13, por favor. Este versículo me encanta a mí, en los términos en que lo dice. Efesios, en el libro de Efesios, maravillosa revelación a la iglesia. Dice: en Él también vosotros, hablando en Él es Cristo, ¿no? En Cristo. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, porque eso se trata, para aquellos que creen en Cristo, fuisteis sellados. Esta figura de ser sellados me encanta a mí. Porque vieron que un sello, una vez que lo pones, es imborrable. Un sello es algo permanente. Nosotros fuimos sellados, dice acá, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que fue dada por Cristo, por Jesús, a sus discípulos, ya era un sello, era una realidad. Antes había sido una promesa, pero ahora ya era una realidad. Y es hoy una realidad en cada uno de los que creen. Esa realidad tiene que ser evidenciada. Ese Espíritu Santo dado por Dios, necesitamos evidenciarlo. Dice la palabra de Dios, habla de manifestarlo. Manifestarlo. Esta palabra manifestarlo es una palabra compuesta en el original que significa
mano, por un lado, la palabra mano, y tocar. Tocar es una figura que dice, es como que tocáramos con la mano, es como evidenciar, como manifestar algo que está ya en nosotros. Y eso es nuestra responsabilidad. La finalidad de que ese espíritu sea manifestado, sea evidenciado, se pueda tocar, otro lo pueda palpar, lo pueda, figurativamente, ¿no?, lo pueda ver en nosotros, es para que se cumpla lo que Efesios 5:1 dice. El propósito de Dios es que sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si nosotros no manifestamos ese espíritu, si ese espíritu no se evidencia, no podremos mostrar al mundo que somos esos hijos de Dios, amados por Dios. Y tenemos el ministerio de la reconciliación. Y difícilmente podamos nosotros llevar a cabo ese ministerio si no evidenciamos, no manifestamos esta realidad que está en nosotros. Porque renacemos del Espíritu de Dios y somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que somos hechos salvos. Pero, como también nos enseñaba Javier, mientras esperamos el retorno de Cristo, hay una tarea que Dios espera que hagamos, que es que lo manifestemos a Él, que lo evidenciemos. El hombre natural jamás puede imitar a Dios. Jamás podría ser un imitador de Dios. Jamás podría ser alguien que represente a Dios, porque está sin ese Espíritu Santo. Jesús pudo decir, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él manifestaba a Dios. Era la manifestación hecha carne de Dios. Y hoy nosotros estamos llamados también a manifestar a Dios en este mundo. Y para eso nos ha dado ese espíritu. En Juan 5:30, el Señor Jesús nos deja esta declaración, que es también una declaración que nosotros debemos tomar para nuestras vidas. ¿Vieron que dice la palabra de Dios? Que Él dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Bueno, esta declaración de Jesús aquí nos tiene que servir a nosotros como ejemplo de lo que Dios espera cuando nos permite recibir de su Espíritu, cuando nos da de su Espíritu. Dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él se identificaba con Dios de esta manera. Era tan su convicción que él no hacía nada que fuese no representar la voluntad de Dios, no hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a esto, porque Cristo vive en nosotros, porque ese Espíritu que nos fue dado nos permite manifestar a Cristo, el carácter de Cristo, que en definitiva es el carácter que Dios quiere, que Dios tiene para que nosotros evidenciemos. Cada creyente renacido es llamado a no andar por nuestra voluntad, que también la Biblia habla de andar por la carne, de no andar por la carne, sino por la voluntad del Padre, lo que también la Biblia llama un andar espiritual. O sea, es esto de manifestar. Es un andar, es una manera de ser, es una decisión que tomamos de obediencia a Dios, de obediencia a su voluntad. En Gálatas 5:16, otro versículo que también nos habla de esto, y estamos en el contexto de lo que es la voluntad del Padre en cuanto al Espíritu Santo manifestado en la iglesia. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la carne va a tener sus deseos
deseos carnales, como dice, o deseos de nuestra propia voluntad. Jesús dijo, no hago yo nada por mi propia voluntad, sino por la del que me envió. Y hoy nosotros debemos también alinearnos a este propósito de que no sea nuestra voluntad carnal, sino que sea la voluntad de Dios la que rija nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Para eso Él nos dio de su Espíritu. El andar espiritual de una persona se evidencia por medio de características de nuestro Padre Celestial. Esas características de Dios las podemos manifestar nosotros también. Así como lo hizo con Adán en un principio. Él le dio esas características a Adán para que señoree en el mundo creado por Dios. Luego él desobedeció y ya no obedeció, ya no siguió esas características. Se manejó por otras, por su propia voluntad. Jesucristo fue el primero que nos dejó ese ejemplo, como decíamos hoy, para seguir sus pisadas. Y hoy nosotros podemos también tomar ese ejemplo y vivir conforme a ello. Romanos 8:14, otro versículo que les quiero mencionar. Romanos 8, en el capítulo 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, nosotros ya... ¿qué el 12 les leí. El 12 les leí, perdón. 8:12. O sea que no somos ya no tenemos una deuda con nuestro viejo hombre. Nuestra deuda, por así decirlo, es por el precio que pagó nuestro Dios dando la vida a nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecemos a Él. Dice en el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahora sí el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo evidenciamos en el mundo de que somos hijos de Dios? Cuando manifestamos de su Espíritu. Y el manifestar de su Espíritu no tiene que ver simplemente, como también nos enseñaba el domingo pasado, de hacer los grandes milagros, de imponer las manos y que gente se desmaye o que espíritus diabólicos se vayan. Eso es parte. Pero hay muchas cosas más que son mucho más profundas y que van a marcar el corazón de muchos. Porque como bien también nos decía en la enseñanza anterior, es más fácil echar un espíritu inmundo que cambiar nuestra mentalidad. Porque bien lo dice la palabra, si vos echás a un espíritu diabólico y la casa queda barrida y limpita, pero si esa casa no la alimentás con la palabra de Dios y no se transforma, vienen 7 espíritus más y habitan en ese lugar. En 2 de Timoteo, el versículo que también trabajamos mucho la semana pasada, 2 de Timoteo 1:7, nos habla de este espíritu. Y queremos seguir avanzando con este tema de manifestar el Espíritu de Dios en la iglesia, porque es central, porque es clave, es lo que sobre lo cual gira todo lo demás, nuestra transformación, nuestra paz, nuestro vivir agradecidos, gira en torno a eso, a cómo ese Espíritu nacido en nosotros es una realidad. Porque ese Espíritu nacido en nosotros no se vuelve una realidad, dejamos de ser agradecidos, dejamos de vivir en paz. Todo lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos se vuelve una lucha imposible, porque por la carne no lo podemos hacer. Tiene que ser a través del Espíritu. Y en 2 de Timoteo 1:7, recordando este registro donde el apóstol Pablo le recordaba a Timoteo de esta realidad, de que no pierda de vista este concepto tan importante.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía evidentemente no es una característica del Espíritu de Dios, sino que es una característica de otro tipo de espíritu que puede estar gobernando en los corazones de la gente. La palabra cobardía que se usa en la Biblia, la palabra que se usa en este versículo, se usa solamente en este versículo, que refiere a cobardía. Es una palabra que se llama deilia en el griego, pero solamente se utiliza en este registro. Y tiene que ver con timidez, también tiene que ver con cobardía, obviamente. Tiene que ver con falta de fuerza o valor mental. O a veces también tiene que ver con falta de un valor moral, referido a la Biblia. Muchas veces las personas son ganadas por este espíritu de cobardía o de falta de timidez. Muchas veces personas tienen timidez o no se animan a orar en público o son robados por este espíritu de temor, de miedo, para no hacer las cosas de Dios, para no ir a hablar la palabra a alguien. No, ¿cómo voy yo? O yo, a ver si me tengo una mala respuesta. Bueno, ese es un espíritu que está obrando, o una manera de ser que está obrando, que aún no fue sanada, donde aún todavía el Espíritu de Dios no ha tomado preeminencia en ese corazón. Muchos cristianos que han recibido Espíritu Santo, pero aún viven en timidez, en falta de valor mental para hacer la voluntad de Dios. Están condicionados por un sentimiento de no posibilidad o lo que sea. Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado ese tipo de pensamientos que nos impulsan a actos de cobardía. Porque en definitiva es eso. No tener valor para mostrar la palabra de Dios. Para orar por otro, como bien nos decía hermano, Dios te bendiga y que Dios obra en tu vida para sanar tu corazón. Y a veces lo pensamos pero no lo hacemos porque está ese sentimiento de falta de valor, que en definitiva es eso, de timidez. Son pensamientos que nos impulsan a actos de cobardía. Si eso existe es porque todavía el Espíritu de Dios no le hemos dado el lugar para que obre. No estamos resistiendo a ese espíritu. Tal vez tengamos que tomar acción para romper ese temor. Tal vez tengamos que tener un tipo de cercanía más profunda con Dios para que esto se vaya. Tal vez tengamos que rendir nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. ¿Alguna de estas tres o las tres? Aquí se contrasta la cobardía con el poder, el amor y el dominio propio. Es un contraste, o uno o lo otro puede reinar. ¿Qué reina en nuestros corazones? ¿Cuáles son nuestra manifestación? ¿Qué manifestamos? ¿Qué ve la gente? ¿Qué ve Dios? ¿Temor, cobardía o poder, amor, dominio propio? Lo que manifestemos será el resultado de lo que está gobernando mi corazón. La palabra dominio propio, bueno, como sabemos o como ya hemos charlado o visto en otras oportunidades, se refiere a una mente sana. Es la capacidad de pensar o dirigir los pensamientos de un modelo, de una forma sana, conforme a la voluntad de Dios. Un mover de un pensamiento que condice con lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Estar dispuestos a hacer su voluntad, más allá de toda conversación, más allá de toda circunstancia. Es una mente sana de acuerdo a la palabra de Dios. Para esto, espiritualmente, en ese espíritu que nos dio, que recibimos, nos capacita para que nuestra mente vaya sanando nuestra manera de pensar. Fíjense que dice en 1 Corintios 2:16,
1 Corintios 2:16. Esto también me encanta porque, aunque no lo creamos, es así. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nada más y nada menos. Si una mente perfecta fue la de nuestro Señor. Y eso está nacido en nosotros espiritualmente. Espiritualmente tenemos la capacidad de evidenciar esa mente. Una manera de pensar conforme a la del Señor. Estamos capacitados por medio de ese espíritu, no por nuestra mente natural. Porque nuestra mente natural va a tener temor, envidia, timidez. Pero la mente de Cristo está nacida en nosotros. Nos fue dada junto con ese espíritu. Tenemos la mente de Cristo, que se refiere al lugar donde se producen los pensamientos. O sea que tenemos la capacidad de pensar como nuestro Señor Jesucristo. Según este versículo, aquellos que han recibido Espíritu Santo tienen la mente de Cristo, o sea, tienen la capacidad potencial, porque esto se tiene que activar por nuestra decisión. ¿Sí? Es una capacidad potencial que recibimos. Lo que Dios espera es que sea manifestado, que se pueda ver, que eso ya es una decisión nuestra. También me encantó el domingo pasado que nos compartían que el Espíritu no nos va a obligar a hacer cosas. Tenemos que tomar la decisión nosotros. Y cuando tomamos la decisión, ahí el Espíritu empieza a energizar en nosotros la voluntad de Dios. Es como el automóvil. Un automóvil, si ustedes hasta que no ponen la llave, giran, no arranca. Claro, el poder está la batería, está el tanque lleno de nafta, están las gomas infladas. Sí, bueno. Lo que sea que necesite. La batería está cargadita, las gomas están infladas. Hicimos el service hace poquito, pero no ponemos la llave y no la encendemos. El auto no va a andar solo. No. Queda en el garage. Hermoso el auto, pero le damos utilidad. Ahora, cuando pones la llave y accionás, empezás a sentir el ruido del motor. Y ya podés andar. Con el Espíritu es igual. Estando conectados espiritualmente con Cristo, tenemos la capacidad de recibir sus pensamientos y así pensar de una manera sana y correcta, una mente sana. Como dice acá en Timoteo. Otra característica que nos muestra el versículo 2 es amor. O sea, estas son manifestaciones. O sea, dijimos que no solamente nos limitamos a echar espíritus diabólicos, a sanar, ¿sí? Todo lo que por ahí pensamos de que puede ser el poder de Dios, abrir el mar rojo y todo eso, que son muy buenas cosas que sucedieron y que si está disponible tendrá que suceder cuando Dios lo disponga. Pero acá está hablando de nuestros pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es la mente? ¿Qué es lo que pensamos? ¿A qué le damos lugar? Y ahora va a hablar del amor, de manifestar el amor, ¿sí? Es amor espiritual que el mundo no conoce y que solo se recibe cuando uno renace del Espíritu de Dios. Qué privilegio, ¿no? Que nos ha dado Dios, de que tenemos una calidad de amor diferente. Romanos 5:5 nos dice acerca de esto. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese Espíritu Santo, además de venir a capacitarnos con una mente sana, nos ha dado del amor de Dios. Es el mismo amor que Dios tiene por nosotros y que manifestó entregando a su Hijo unigénito. Es el mismo amor que Jesucristo manifestó, porque Él todo lo que hacía era lo que el Padre le decía que haga y evidenciaba ese amor.
Ese mismo amor lo llevó a Él a dar su vida por rescate de muchos, por todos nosotros. El propósito de Dios se cumple, es un amor que está en dar al otro lo que necesita sin intereses personales ni hipocresía. Es buscar en el otro el bien más allá de su merecimiento. Características de este amor las encontramos en la palabra de Dios, en 1 Corintios 13. El capítulo de 1 Corintios 13 habla acerca del amor, de ese amor de Dios nacido en nosotros. Vamos a leer del 4 al 8. También en muchas oportunidades lo hemos visto esto, pero vale la pena en este contexto recordarlo. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Cuántas características del amor para nosotros chequearnos, ¿no? Cuando vienen pensamientos, cuando llevamos a cabo ciertas acciones, nos permite a nosotros ver dónde estamos parados con respecto a estas características. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y dice: pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vamos a ver estas características un poquito más extendidas, expandidas, para, como les decía, nos tienen que servir a nosotros para ver dónde estamos parados con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, para darnos cuenta a dónde tenemos que volver si queremos que el Espíritu se manifieste en nosotros. Es sufrido, tiene que ver con pensamientos y decisiones que se alarguen un poco más en el tiempo. Es que no sean reacciones así, vistes, impensadas, impacientes, ¿no? No habla de aguantar, no es que tengo que aguantar, no, sino de ser amorosamente paciente ante una situación o ante la falta de otro o ante lo que suceda. Saber esperar en Dios, como bien nos decía Esther hoy, esta decisión que ella tiene que tomar de esperar en Dios, no tomar una decisión apresurada. Contrariamente sería una persona irascible, es decir, reacciona enseguida, explota. Los impulsos la llevan nos pasa a veces, mi señora se ríe, no sé por qué, pero bueno, a veces nos pasa. ¿Se acordó de algo? Bueno, nos sirve para saber dónde estamos parados, ¿no? Obvio. Por algo lo puso. Es benigno, dice. Opera a pesar de una respuesta de ingratitud. O sea, respuesta de ingratitud, ¿han recibido alguna vez? Bueno, no me contesten. Ha habido, por supuesto. Entonces es benigno, o sea, no se engancha con esas cosas. No responde de la misma manera. Una cosa contraria sería una persona cruel. ¿Me lo hiciste? Ahora vas a ver, te voy a hacer el doble. Más crueldad. Sería lo contrario, ¿no? No. No tiene envidia. Dice que acá no tener envidia es no estar pensando en el bien del otro. Mira aquel, se cambió el auto. Mira aquel, pintó la casa. Mira aquel, se trajo zapatillas nuevas. Viste, estás mirando permanentemente lo que el otro hace. No desea desmedidamente lo que no posee. Eso es no tener envidia. Bueno, lo contrario obviamente es ser envidioso. Esto es motivo de inseguridad. O sea, una persona envidiosa es una persona insegura. No está conforme consigo mismo, no está conforme con lo que tiene. Es insegura. Es un rasgo, es algo espiritual. No es jactancioso. O sea, es humilde. O sea, vieron que hay personas que hablan todo el tiempo de ellos, ¿no? Son autorreferenciales y todo, yo, y mira yo esto y yo aquello, ¿no? No se rían porque
pasa. O sea, de la boca para afuera están todo el tiempo hablando de sus grandezas. Yo. O sea, no estás todo el tiempo alabándote vos, dándote palmaditas en la espalda. Sí, si yo no estuviese acá, no sé qué sería de ustedes. Lo contrario, obviamente, es aquella persona que se jacta de las cosas que él ve. No quiere decir que no lo sabemos nosotros, no estoy hablando de eso, pero no estar alabándonos. No se envanece. Esto es parecido, pero es interior. Lo otro se exterioriza. El envanecimiento es algo interno. No se hincha de orgullo, o sea, lo pensás, ¿viste? Esto. Lo pensás. No lo decís, pero lo pensás, pero después tus acciones se van a manifestar. Estamos todos hinchados. No se hincha de orgullo, es una actitud mental. Lo contrario sería una persona orgullosa que le vas a decir una cosa, que me viene a decir a mí, ¿viste? No escucha a nadie. Una persona que envanecida no escucha a nadie, ni siquiera a Dios. No hace nada indebido, o sea, no hace nada ofensivo, algo que ofenda a otro. A veces hacemos cosas que ofenden a otros, a veces las podemos hacer sin darnos cuenta, pero muchas veces las hacemos sabiendo que el otro se va a ofender y aún así las hacemos. Si las hacemos sin darnos cuenta, pedimos perdón. Y si algo indebido no me di cuenta, te pido perdón. Pero a veces las hacemos intencionalmente para ofender al otro. No hace nada indebido, no hace nada vergonzoso o indecente. Lo contrario, obviamente, es hacer lo incorrecto. Y ya les digo, a veces podemos llegar a hacer cosas que son ofensivas para otro o no le agradan. Y lo hacemos sin querer, porque pasa. Pero lo importante es ahí darnos cuenta y pedir perdón, arrepentirnos y tratar de solucionar la situación. No busca lo suyo propio, no es egoísta. Lo contrario, obviamente, una persona egoísta. Hago todo para beneficiarme yo, no importa a los demás. No se irrita, o sea, no se enfurece ante las situaciones. No es una persona irritable, que todo le afecta. Son las características del amor de Dios, recordemos. Que en algunos estarán presentes más que en otros, algunas características nos identificarán más que otras. Bueno, el tema es saber dónde estamos parados para nosotros decidir ir en pos de ese amor, de manifestarlo. No guarda rencor, o sea, no lleva en cuenta, no lleva la cuenta para pasar factura sobre una situación. O sea, no llevo la cuenta de la maldad que me hace el otro. No se tapen la cara. No guarda rencor, no lleva en cuenta la cuenta para pasar factura al resto. Esto genera amargura. El vivir con rencor genera amargura. Vas alimentando tu corazón con cosas malas y mirá lo que me hizo, aquello, lo otro. No se goza de la injusticia, no se alegra de los males de otros. ¿Vieron? Le pasó esto. Lo tenía merecido. Sí, en términos comunes, ¿no? Se lo merece, así va a aprender. No se goza, más se goza de la verdad. O sea, se alegra en la verdad. Se alegra cuando ve la palabra de Dios en la vida de otros. O cuando a otro le va bien, bueno, si tiene hay un fruto en su vida. Todo lo sufre. Es capaz de soportar todo lo necesario para amar a otros. Todo lo sufre. O sea, está dispuesto a perdonar. Está dispuesto a perdonar el error del otro. Todo lo cree. Otra característica es busca creer lo mejor de los demás. Contrario a, bueno, siempre ves todo mal, ¿no? Pero
el que todo lo cree, siempre va a haber algo bueno en las personas. Siempre va a haber algo bueno para las personas. El tema es llegar a conocerlas y hacer conexión con eso. Todo lo espera. O sea que tiene esperanza y expectativa de lo que Dios puede hacer. Lo que hablábamos hoy. Tener esa expectativa de que estar en paz y que saber que Dios va a obrar en favor de aquellos que creen en Él. Todo lo soporta. No nos quebramos en el amar. O sea, mi amor tiene un límite. Te amo, pero hasta ahí, ¿viste? Hasta acá. No nos quebramos en el amar. Puede soportar porque persiste en el amor. Está convencido en que el amor echa fuera el temor. Nunca deja de ser. No desaparece porque Dios es amor y es eterno. O sea que la fuente de amor va a estar siempre. Él siempre va a estar energizando su amor si nosotros estamos decididos a andar en su amor. Estas características son propias de la manifestación de ese amor. Eso de que se vea, que se manifieste, que se pueda tocar. Que la gente pueda tocar de que somos personas que amamos con el amor de Dios. Primera de Corintios 16:14 nos dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, ahí es donde se manifiesta, se ve ese Espíritu Santo. Ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. Bueno, algunas nos van a costar, pero accionemos. Conectémonos con el Creador, con la fuente de amor. Rindámonos a la voluntad de Dios. La otra característica que habíamos visto en 2 de Timoteo, ¿cuál era? Vimos dominio propio, amor, ¿y qué nos falta? Poder. Ese poder que tan maravilloso que proviene de Dios. Es el poder de Dios que habita en el creyente por medio de su Espíritu. Es el mismo poder que manifestó Jesús. Porque Él dijo: las cosas que yo hago, ustedes van a poder hacer. Cuando yo aprendí este registro, dije: voy a poder echar fuera demonios, voy a poder... Después me di cuenta que no, voy a poder amar como Él amó. Voy a poder tener pensamientos sanos, que me den paz, pensamientos de bien y no de mal. Y muchas obras más, dijo Él, que podíamos hacer. Las cosas que yo hago y aún mayores ustedes van a poder hacer. Porque yo voy al Padre, dijo. Es el mismo poder que operó Dios para levantar a Jesús de los muertos y exaltarlo a su diestra. Hoy tenemos disponible ese poder cuando un hombre o una mujer renace del Espíritu de Dios. Fíjense en Efesios, el libro de Efesios, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 19 y 20, que nos habla de ese poder. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para quién? Para con nosotros, los que creemos. Los que creemos en Jesús, en la obra redentora de Cristo, según la operación del poder de su fuerza, la cual, dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es tremendo esta verdad. Muy poca cristiandad la cree y menos aún la viven. Y nosotros estamos llamados a creer y a llevar adelante nuestras vidas con el poder de Dios en manifestación. Es una gran invitación a la iglesia, a los creyentes, para que nos despojemos de toda conversación que nos está limitando para manifestar ese poder. También en Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, estamos viendo algunos registros que nos hablan del poder que nos fue dado para gloria de Dios Padre. Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Estas son epístolas a la iglesia, a los creyentes de este tiempo. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder. ¿Ven? La base es estar fortalecidos con el poder de Dios para poder hacer todo lo demás. No podríamos andar como es digno del Señor, no podríamos andar agradándole en todo, ni llevando fruto en toda buena obra, ni creciendo en el conocimiento de Dios, si ese poder nosotros no lo activamos. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El creyente cristiano que quiere vivir una vida activa en Cristo necesita evidenciar ese poder, porque sin ese poder no se puede andar como es digno del Señor. Ese poder no es solamente, como dijimos, levantar muertos, ni sanar enfermos, ni echar fuera demonios. Eso es parte. Pero ese poder tiene que ver con algo mucho más grande, que es manifestar en nuestro diario vivir el poder de Dios, el amor de Dios, tener la capacidad para que la palabra de Dios prevalezca en nosotros, dominio propio. Dios nos fortalece con su poder por medio del Espíritu Santo para evidenciar fruto en todas aquellas cosas que Él desea que llevemos a cabo, reflejando su corazón en nuestro diario vivir. Conformamos nosotros todos, los creyentes renacidos, el cuerpo de Cristo, esta gran institución espiritual que la conforman hombres y mujeres en todo el mundo, renacidos del Espíritu de Dios. Y como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos manifestar Espíritu Santo para ser como Cristo, en poder, en amor y en dominio propio. Tener la capacidad de poder manifestar el ser de Cristo en nosotros se logra a través de manifestar el poder de Dios, de evidenciar su amor, ese amor que no da el mundo, sino que proviene, es un amor espiritual, y el dominio propio, la capacidad de tener una mente sana, pensamientos sanos, pensamientos acorde a la voluntad de Dios. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por este privilegio que tenemos de poder reflejar a nuestro Señor, a nuestro amado Señor Jesucristo, evidenciando ese poder que Él evidenció, evidenciando ese amor que Él mostró, vivió y regaló al mundo, y teniendo la capacidad de tener pensamientos sanos, los mismos pensamientos que Cristo tuvo en cada situación, en cada momento que fue sometido a prueba. Él no se dejó llevar por las circunstancias, sino por ese dominio propio, esa mente sana, con pensamientos que provienen de tu palabra, Padre amado. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.